Amigos, me siento orgullosísima de recibir al licenciado Víctor Gaitán Robles de Didascalia, Centro de Desarrollo Humano y Educativo, que nos tratará el tema los retos de una educación integral. Me encanta este tema y bienvenido al licenciado Víctor Gaitán y sobre todo a Didascalia. Muchas gracias, maestra. La verdad es que es un honor para nosotros venir a este programa. Ya fuimos compañeros por ahí cuando teníamos el otro programa de Cada Vez Mejor, y pues ahora es un gusto saludarlos con este tema que se llama los retos de una educación integral. Yo considero que vivimos en una época en que la escuela ocupa un lugar muy importante porque la escuela trata de perpetuar nuestra cultura. Sin embargo, también nos encontramos que hoy en día los jóvenes y los niños en la escuela reflejan algunos problemas. Yo escucho a los maestros, soy maestro también, y escucho a los maestros decir que luego los jóvenes que pasan de primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria no tienen los elementos en las matemáticas, en el área de razonamiento matemático o en el área de razonamiento verbal para, digamos, ser un poco más exitosos en sus materias. Claro. De hecho, a veces me escucho jóvenes de profesional que también batallan para leer o para escribir. Me ha tocado asesorar tesis de jóvenes que terminan la licenciatura, inclusive maestría, que a la hora de escribir un enunciado, un párrafo, la verdad es que sufren bastante. Y esto nos habla de que hay una situación que se ha ido arrastrando, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el análisis de situaciones, pero también tiene que ver con esas otras partes del desarrollo humano o de la formación humana, como son la parte emocional, la parte espiritual, la parte de razonamiento matemático, la parte de razonamiento lingüístico y la parte que tú mencionaste al principio de inteligencia emocional. Yo creo que tenemos bastante para platicar sobre este tema que me parece muy interesante y muy puntual en la actualidad. Así es. ¿A qué se debe? Bueno, yo tengo una respuesta a esto, pero yo veo que los alumnos de repente no leen bien las instrucciones o de repente no saben escribir algo, ¿no? Porque se les pone a escribir algo y no saben cómo hacerlo, o simple y sencillamente al leer no tienen una buena lectura comprensiva. A ver, ¿pero qué estamos viendo aquí, licenciado? Mira, ese es el logo de nuestra empresa, se llama Didascalia. Yo quisiera hacer un análisis de la palabra. Didascalia, viene del griego didáscalos, que significa enseñanza o maestro. Cuando en la Biblia se referían a Jesús, se referían como didáscalos, significa el maestro. Entonces, didascalia es no solamente enseñar, sino ese proceso de enseñanza integral que forma a las personas. Entonces nosotros vemos esa perspectiva. Nosotros, para Didascalia, es muy importante que el joven tenga éxito en matemáticas, en español, en literatura, en inglés, en las lenguas extranjeras, en ciencias naturales, ciencias sociales. Pero yo creo que el ingrediente muy importante es que manejemos a su persona, la persona humana. Es decir, que se forme de manera integral. Como tú mencionabas hace un momento, a veces un joven reprueba matemáticas no porque no tenga suficientes elementos en su cerebro, neurológicos, para entender las operaciones numéricas o algebraicas. Muchas veces el joven reprueba matemáticas porque no tiene la atención de leer bien las instrucciones o de ordenar jerárquicamente un enunciado. Nosotros desde pequeños nos están formando lingüísticamente para que ordenemos enunciados y eso permite que tengamos una estructura mental. Cuando tenemos una estructura mental son como los cajoncitos, donde tú puedes poner diferentes cosas. Cuando la estructura mental es sólida y está bien armada, entonces tú puedes colocar en esos cajoncitos cualquier contenido de tal forma que el sujeto lo va a acomodar de manera natural. Inclusive esa es la base del autoaprendizaje. El joven puede aprender por sí mismo si ya tiene una estructura mental que favorece el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos. Pero ¿qué pasa cuando el joven va pasando de generación en generación, de grado en grado, y nunca ha generado estos cajoncitos y los ha solidificado para poder aprender otras asignaturas por sí mismo? Yo a veces digo que si los jóvenes tuvieran estas estructuras mentales que en última instancia son de pensamiento crítico, de lógica, él puede aprender lo que quiera, porque la información por medio de las redes sociales o por medio de las redes de información ya está en el ambiente, es cosa nada más que el joven la adquiera. Me llama mucho la atención que, bueno, yo soy filósofo, yo estudié filosofía, y en el Centro de Desarrollo Humano
Hay maestros que enseñan matemáticas o física o química, otras áreas que aparentemente no son de mi incumbencia, ¿verdad? Porque yo soy del área de las humanidades. Pero luego me toca ver jóvenes y atenderlos en matemáticas, en física, en química, y dirán, ¿por qué si eres de otra área? Porque al final de la historia, si tú tienes las categorías bien formadas en tu intelecto, tú puedes aprender matemáticas, física, química, porque en última instancia todo es conocimiento, y no hay ese supuesto rompimiento, maestra, entre las humanidades y las matemáticas. En realidad son parte de un solo conocimiento. Eso es lo que nosotros promovemos, y la verdad es que hemos tenido casos exitosos de jóvenes, de niños, que llegan con problemas de reprobación graves en estas áreas que son aparentemente las más difíciles: matemáticas, física, química, inglés o otras lenguas. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados porque nos preocupa mucho, nos ocupa mucho en atenderlos de manera personalizada y ver esa otra parte. Por ejemplo, yo cuando llega alguien de física o de química o de matemáticas, lo pongo a leer y le enseño así despacito a que lea palabras, a que entienda palabras y luego a que junte palabras, a que establezca estructuras gramaticales, porque de esa manera él va a poder estructurar también operaciones algebraicas, ecuaciones de la parábola, de la recta, etcétera. Fíjese que es tan importante, amigos, lo que dice el licenciado, porque a mí me ha tocado alumnos que, por ejemplo, en la materia de inglés, tienen las palabras arriba de la pregunta y sin embargo las escriben mal. Cuando van a contestar tienen algunas palabras arriba, o sea que no, arriba de la pregunta, y no se fijan, ¿no? ni en las instrucciones. Alguien estaba comentando el otro día que estábamos el licenciado Hurtado y usted, que en una ocasión alguien puso un ejercicio que nada más conteste la primera pregunta de las 10. No sé si fue usted o fue el licenciado Hurtado. Licenciado Hurtado. Y dice el licenciado Hurtado, y se pusieron a contestar las 10 preguntas, siendo que en las instrucciones decía única y exclusivamente la primera pregunta. ¿Qué quiere decir? Pues que no estamos poniendo atención en las instrucciones. Y a mí me encanta este centro educativo, porque, amigos, de verdad, yo se los digo por experiencia, mis hijos necesitaron ayuda en la cuestión de matemáticas y yo les puse un maestro. Entonces, hay personas que no cometan ese error de decirles a los hijos, es que ya estoy pagando en la escuela como para pagarte otro maestro, cosa. O a lo mejor llevarte a una institución especializada. Pero créanme que es lo mejor que pueden hacer. Y por eso Didascalia tiene maestros especializados donde les pueden ayudar con las tareas, les pueden ayudar para que tengan una educación integral, ¿verdad? Cuéntenos rápidamente. Sí, sabe que nosotros es un centro de apoyo en general. Entonces tenemos diferentes áreas en Didascalia, como son por ejemplo el apoyo en tareas. Luego las mamás necesitan quien ayude a los hijos a resolver bien las tareas, no solamente para cumplir, sino para que el niño aprenda por medio de las tareas. Entonces tenemos personas que atienden personalmente a los niños. Hay un psicólogo, una psicopedagoga, hay maestros de diferentes áreas. También tenemos clubes de lectura, clubes de matemáticas, clubes de inglés, de tal forma que junto con otros niños él va reforzando sus conocimientos. Es importante que los papás nos ocupemos de esta parte, de esta situación de formar de manera integral. A veces en la escuela está la vorágine, la corredera, ¿verdad? De que llévalos a la escuela, tráelos de la escuela, etcétera, etcétera, y los papás siguen trabajando. Entonces déjense apoyar, nosotros tenemos la capacidad, los conocimientos, las habilidades necesarias para darle un muy buen servicio a usted. Nuestros teléfonos, si puedo mencionar los teléfonos. Claro, con mucho gusto. Nos puedes encontrar en Facebook, en Didascalia o Didascalia Académico, pero también puedes llamar a los teléfonos 296-8739. Nuestros horarios son desde las 9 hasta las 2 de la tarde y de las 4 hasta las 8 de la noche. Así que si tienes un horario matutino, pues puedes ir en la tarde, o si tienes un horario vespertino, puedes ir en la mañana. Nos encantaría poder atenderte. Estamos en lateral del Periférico de la Juventud, 8701. Es una plaza, que es la Plaza Bahías, que es lateral del Periférico y Universidad de la Sorbona. Plaza Bahías. Plaza Bahías es el local 10, donde está Lomas Universidad. Puedes llamar al teléfono 296-8739. Ahí puedes solicitar un diagnóstico psicopedagógico. También el psicólogo da atención psicológica a jóvenes y adultos, de tal forma que es esta promoción que hacemos de hacer una formación integral.
Llámanos, con mucho gusto te podemos atender en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria o profesional. Y me encanta, amigos, les voy a decir porque hay mamás que a mí me dicen, es que yo no puedo ayudarle a mi hijo en español, porque ni siquiera sé que es un verbo. Pues imagínense, entonces pues hay que llevarlos a Didascalia de verdad. A mí me encanta porque aquí la enseñanza, como usted lo dijo, licenciado, es integral. Si ven que hay por ahí rezagado algo en X materia o ven el aspecto psicológico, ¿por qué no está avanzando? Ellos les van a decir y a precios súper económicos, muy, muy económicos. Pues Didascalia es su mejor opción. Nuevamente el teléfono. El teléfono es 296-8739. Puede marcar usted en horario de oficina de 9 a 1 y de 9 a 2, perdón, y de 4 a 8. Con mucho gusto los podemos atender. Es el 296-8739 Didascalia. Así es, y pues a mí me encantaría, si yo tuviera un hijo pequeño, me encantaría mandarlo con ustedes. Muchas gracias. Sinceramente, se los digo. Pues vamos a un corte comercial, no sin antes darle las gracias al licenciado Víctor Gaitán Robles de Didascalia, que es el Centro de Desarrollo Humano y Educativo. Vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos con la sección de cultura.